De mí podría decirte muchísimas cosas, pero eh, te voy a hablar sobre todo de mi pasión, lo que forma parte de mi vida desde hace algún tiempo, eh, que son los cuentos. Y yo digo siempre que me preguntan por qué escogí este camino, que yo tenía una conexión desde pequeña, sin saberlo, con esta cosa de contar historias, ¿no? Esta afición por contar las historias siempre me tocó de muy cerca. De niña mi mamá me despertaba en las mañanas para ir a la escuela con un programa que ponían en la radio en Cuba que se llamaba Tía Tata Cuenta Cuentos. Ya ves por dónde va la cosa. Entonces en ese programa pues hacían cuentos y ponían canciones. Se escuchaban canciones, muchas de las canciones del Cricri de ustedes yo las aprendí por ese programa y de María Elena Walsh. Crecí con esas canciones. Y son un grato recuerdo que tengo, ¿no? de esas canciones. Y bueno, de alguna manera esas canciones y esos cuentos que yo escuchaba cada mañana pues fueron creando en mí esa afición por contar historias. Yo vengo de una familia de músicos. Mi abuelo era profesor de solfeo, teoría, armonía, pero además formó muchos músicos en Cuba y fue director de la banda del Estado Mayor General de la República. Y él, bueno, siempre enseñó a todos sus hijos, a sus nietos, era como la saga de la familia, estudiar música y convertirse en músico. Y él siempre me estuvo reprochando hasta los últimos días de su vida no haberme dedicado a un instrumento. Y no es que no me guste la música, me encanta. Pero me fui más por el camino de las letras. Como te digo, esto de la afición de escuchar cuentos, leer y todas esas cosas me llenaban mucho. Yo recuerdo que yo tendría unos 8 o 9 años cuando yo tomé de la biblioteca, del librero de mi tía, un libro de Miguel de Carrión que se llama Las Honradas y la segunda parte de Las Impuras, que no es un libro para un niño, para nada. Y entonces cuando mi tía me vio se escandalizó leyendo aquello. Y entonces los niños, cuando tú le digas no hagas eso, pues ahí van. Entonces yo cogí ese libro y por la noche lo leía, encendía un veladorcito y lo leía así hasta que me lo terminé a escondidas, por supuesto, porque mi tía desde luego lo escondió para que yo no lo cogiera más, pero yo lo descubrí, ratón de librería y de biblioteca. Siempre estuve afiliada a alguna biblioteca desde niña, leí historias muy hermosas. Hace poco tuve una gran alegría porque yo estaba hacía mucho tiempo buscando un libro que se llamaba Versos, o se llama Versos para Niños, de Marshak. Y yo no encontraba ese libro, porque ese libro entró en una época en que, digamos, en Cuba había como mucha escasez de literatura infantil, no se editaba mucho, pero la extinta Unión Soviética enviaba libros a través de la editorial Progreso. Y ese libro a mí me marcó muchísimo, un libro muy simpático, que cuenta historias en forma de versos, ¿no? Y me dio mucha alegría volverlo a encontrar después de mucho tiempo de búsqueda, porque yo lo quería encontrar justamente para montarme esos cuentos y poderlos narrar, ¿no? Porque dije, esto yo lo tengo que compartir, porque son cuentos lindísimos. Sí, bueno, hay uno que me gusta mucho, que dice, rodaba, rodaba, rodaba el anillo de Olga desde el tejadillo. Rodaba inclinado, al sesgo rodó y entre los arbustos desapareció. ¿Quién encuentra el anillito junto al terradillo? Yo, la gata maulló. Mas espera con atención. Ahora no me acuerdo mucho esa parte, algo así, más o menos. Y entonces ese se llama el anillo de Olga. Habla de una niña que perdió el anillo, entonces va pidiéndole ayuda a todo el mundo, a todos los animales de la granja, y todo el mundo tenía que hacer algo. Sí, te lo busco, pero entonces así, ¿no? Y entonces, bueno, encontré justo el libro en la biblioteca donde yo hago trabajos de esto de narración con niños.
y donde estamos muy afiliados a esa biblioteca porque hacemos muchas actividades de narración oral. Digo, caramba, tan cerca que lo tenía y bueno. Pero bueno, te contaba estas cosas porque para que vieras cuán ligada estaba yo a la narración y a la lectura y me tiraba más la literatura que la música. Y bueno, la narración oral llega a mí en un momento de mi vida, digamos, bastante gris, porque venía de muchas pérdidas, de tener muchas pérdidas, tanto emocionales como materiales, y bueno, iba como en picada yo. Y entonces escuché por la radio. En ese tiempo yo me aficioné mucho a oír la radio. Eso era otra cosa, un paréntesis ahora. De pequeña yo oía la radio con mi tía que me cuidaba, que ella oía novelas radiales que estaban basadas en obras de la literatura. Y yo escuchaba todas esas novelas. Entonces todo eso también es un background que tengo muy grande, ¿entiendes? Y entonces todas esas cosas pues las fui acumulando y de alguna manera me fueron nutriendo para tomar este camino, ¿no? Y bueno, te decía que en esa época gris de mi vida yo me aficioné a oír la radio nuevamente y escuchaba mucho una revista cultural que aún está, que se llama Buenos Días, y allí fue por primera vez que yo oí hablar de narración oral. Estaba a punto de comenzar el Festival Iberoamericano de Narración Oral Escénica de la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica que dirige Garzón Céspedes. Y Mayra Navarro, que era la directora adjunta por la parte de Cuba, era quien organizaba el festival en Cuba, en La Habana. Y yo la escuché a ella contar cuentos, un cuento breve por la radio, y yo me quedé encantada. Yo dije, yo quiero hacer eso. Además que a mí las tablas siempre me llamaron, porque yo estudié idiomas, se me dan bien los idiomas, me gustan, y entonces yo hice la licenciatura filología en lengua rusa y en lengua inglesa, después estudié francés, portugués y fui así. Y entonces bueno, pero yo si no hubiese cogido eso, hubiese estudiado en la escuela, en el Instituto Superior de Arte o algo de eso, algo de teatro, porque me gustan, las tablas me llamaban, ¿no? Volviendo atrás, que escucho el programa, pues yo dije, yo quiero hacer esto, porque fue algo maravilloso. Bueno, la maestra Mayra Navarro tiene más de 50 años contando cuentos, que no podrá lograr, cómo no podrá encantar a las personas a través de las palabras. Y la radio es un medio muy difícil para contar cuentos. Tú que estás ya metida dentro de la narración sabes que es muy importante ese contacto visual con la persona que te escucha. Y en la radio tú tienes que hacer que la persona imagine, además de crear el imaginario en el otro, también imaginar que estás viendo a alguien y no es así. Bueno, ella magistralmente logró que yo me enamorara de eso y bueno, comencé en el año 2000 en los talleres que ella daba en el Gran Teatro de La Habana y hasta hoy. Contar historias es un poco... primero tiene el primer objetivo es el divertimento, porque tú disfrutas cuando escuchas una historia, pero también enriqueces enriqueces al que te escucha, elevas el acervo cultural del que te escucha, porque son cosas que quizás la persona que te está escuchando no las conoce, como cosas, por ejemplo, de la mitología, de los ¿cómo se llama? De las historias ancestrales, y es un poco depositar. Yo pienso que los narradores somos tenemos en las manos una riqueza muy grande porque somos depositarios de las historias de nuestros ancestros, de las tradiciones y eso. Y entonces eso nosotros lo devolvemos al público cuando lo contamos. Y es una cosa bien grata poder compartir eso que sabemos que nos ha venido de alguna fuente, poderlo compartir con otros y que esos otros, bueno, pues puedan también tener ese conocimiento sobre esas historias que pueden ser fantásticas, pueden ser reales, pero son historias